Saludamos a Yindira Taveras Canela. Buenas tardes, bueno, buen día para todos. Lo que pasa es que tenemos ahí unos choques de horarios entre República Dominicana, Colombia, Brasil. Ahora uno no sabe si es de tarde, si es de día, pero bueno. Saludos para todos, un placer para mí realmente estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Sí. Adelante con tu presentación. Hoy estaremos presentando un poquito sobre la nueva realidad para el transporte público colectivo. Un poquito del mundo, ¿verdad? Me pidieron ahí unas cositas que ya yo había presentado en una conferencia anterior, pero básicamente voy a presentarles más lo de República Dominicana que lo que es global. Pero algunas cositas importantes globales que sí es bueno que lo veamos y que lo veamos en todos los países. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a hablar un poquito de lo que es, dónde está localizada la República Dominicana. Vamos a ver un poquito la descripción de los medios de transporte que utilizamos aquí para que ustedes estén en un contorno, ¿verdad? Y sepan realmente de qué estamos hablando, la descripción un poquito de la ruta y las redes de nosotros aquí. Y al final, pues, un resumito, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos de los impactos en el sistema de transporte público en la República Dominicana. Lo que queremos realmente es gestionar conocimiento con ustedes, ¿verdad? Sobre esta nueva realidad que nos ha tocado vivir y ver básicamente algunos impactos, algunas dimensiones de los impactos que cambian en esta pandemia. Bueno, pues, ¿dónde está República Dominicana, gente? Bueno, República Dominicana está ubicado en lo que llamamos el Caribe, ¿verdad? Si pueden notar, aquí estamos aquí, en este centro. Podemos ver también entonces que nuestra República Dominicana está situada en la parte oriental de la isla de La Española, ya que esta isla la compartimos con nuestro vecino país de Haití. Nosotros tenemos un 62.5% de esta isla. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, nosotros estamos distribuidos en 31 provincias, un distrito nacional, tenemos 155 municipios, tenemos 231 distritos municipales y así ya pueden ver aquí cuál es nuestra distribución. Y tenemos también lo que llamamos 10 regiones de planificación, que son los colores que ustedes están mirando aquí. Bueno, básicamente tenemos 48.670 kilómetros cuadrados. No voy a hablar demasiado de estas cosas, ¿verdad? Para no durar mucho tiempo en esto, pero sí tenemos aproximadamente 10 millones de habitantes. Eso es, yo lo comparo siempre con Bogotá, por ejemplo, porque Bogotá tiene aproximadamente 9 millones, algo así. Y yo digo, miren, para que ustedes tengan una idea, República Dominicana la podemos entrar así en Bogotá y cabe perfectamente. Quizás queden unos bordes. Para que ustedes vean, somos un país pequeño, podemos decir, ¿verdad? Comparado con Colombia o con Brasil, que son países que son bastante grandes. Nosotros hablamos el idioma español, ¿verdad? La moneda nuestra es el peso dominicano. Ahora mismo estamos más o menos en $58 por cada peso y en 62 pesos colombianos. O sea, un peso dominicano son 62 pesos colombianos. Yo siempre me he quejado de todos esos ceros que tienen el dinero de Colombia. Entonces, aquí hay algo que resaltar, que es el asunto de que la economía, ustedes saben que el Producto Interno Bruto se suponía que iba a aumentar, ¿verdad? Tener una tendencia a crecer, pero ahora con el asunto de la pandemia, lo que hemos visto es que hay una variabilidad y es una tendencia a la baja. Entonces, eso también hace que dentro de los procesos que tengamos, ¿verdad? Ya como transporte público como tal, pues entonces tengamos una merma porque hay realmente un menor nivel de ingreso. Vamos a ver un poquito entonces de estos modos de transporte que utilizamos nosotros aquí en la República Dominicana, ¿verdad? Y algunos mapas de la red que utilizamos. Bueno, nosotros somos un poquito sui generis en algunas cosas. Ustedes saben que somos un país turístico, que nosotros realmente nuestra economía se basa principalmente en el turismo. Tenemos entonces una distribución, nosotros tenemos lo que llamamos transporte público por motores, ¿verdad? Lo que se llaman motoconchos aquí en la República Dominicana y estamos alrededor de 50.000 motoconchos. Ya que se hizo un censo en el 2005 y habían algunos 47.000, ya deberían haber más, ¿verdad? Dando servicio.
Y este servicio los dan tanto urbano como suburbano, a veces interurbano, si las provincias son cerca. Por ejemplo, mi provincia donde yo vivo, el Ceibo y Atomayor, tienen menos de media hora, 20 minutos, y pueden realmente dar este servicio de motoconchos. También tenemos lo que son las motonetas. Estas motonetas se utilizan en algunos lugares turísticos. Como pueden ver aquí, tenemos un motor y atrás realmente somos bastante pintorescos. Y no hay muchos de estos, pero sí lo traigo a colación porque existen en algunas provincias turísticas del país, como por ejemplo en Samaná, tenemos este tipo de modalidad. También tenemos lo que son los carros de concho. Por ejemplo, allá ustedes utilizan lo que son los taxis compartidos, ¿verdad? Entonces sería como un taxi compartido y tiene una ruta específica, o sea, es un transporte público normal, como si fuera un bus. Lo único que aquí va a una cantidad de pasajeros menor, precisamente por la capacidad que tienen estos conchos, o sea, solamente caben, se supone que deberían caber 4 personas, lógicamente aquí siempre se le coloca más, se colocan 5 personas, 2 adelante y 4 atrás. Serían 6 más el chofer, son 7. Bueno, entonces este servicio se da en transportes urbanos, como por ejemplo en el Distrito Nacional y en algunas ciudades, algunas provincias, y tenemos lo que es el transporte suburbano e interurbano. O sea, hay un interurbano que es cerca, o sea, que son provincias cerca, como mismo dije ahorita. También en ese censo que hicimos en este momento en el 2015 teníamos aproximadamente 25.982 carros de concho, tanto o sea, todo lo que es el sistema de transporte en la República Dominicana. También tenemos lo que son los taxis, ¿verdad? Tenemos taxis normales, turísticos. Estos operan como un sistema de transporte público, pero, perdón, un sistema de transporte privado que, o sea, lo manejan sus propios operadores, ¿verdad? Lógicamente, las instituciones públicas son los que lo regulan. En este caso, el Intran, que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte de la República Dominicana, regula entonces este sistema de transporte. Hasta el momento que nosotros hicimos un censo en el 2015, desde una oficina que ya no existe, que es la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, teníamos 7.000 unidades censadas, eso solamente contando los taxis normales, lo que eran por comunicación, estacionarios, y entonces los turísticos, eso sí en ese momento no lo contabilizamos. También tenemos un sistema que es el microbús, ¿verdad? Podemos ver aquí que yo le puse 2 imágenes, una con un microbús que está nuevecito y otro con un microbús que a veces lo vemos aquí en la República Dominicana, que está un poquito más deteriorado. Entonces, ese también lo tenemos en todos los sistemas de transporte, tanto interurbano como urbano. También lo tenemos en turístico y también lo tenemos en transporte escolar. Alrededor de 6.000 unidades en este momento, solamente en transporte urbano, suburbano e interurbano, que nosotros pudimos contabilizar para el 2015. También tenemos los taxis normales y turísticos, también en este tipo de microbuses. Tenemos también lo que son los minibuses. Aquí también tenemos transporte público, urbano, suburbano e interurbano, turístico, de personal y escolar. Y como ya les dije, el Intran, que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte de nuestra República Dominicana, es quien regula todo lo que es el sistema de transporte de la República Dominicana. En el momento que hicimos el censo, habían unas 5.000 unidades en todo el sistema de la República Dominicana. Tenemos también lo que son los autobuses. Como pueden notar, son autobuses, pero son todos un poquito distintos. Hay autobuses que son para el transporte interurbano, para el transporte turístico y el transporte de personal, es decir, el transporte que son de empresas, ¿verdad? De su propio personal de algunas empresas. En ese momento teníamos alrededor de 500 unidades de autobuses, contando el transporte interurbano y el transporte turístico y el transporte de personal también en ese momento. Bueno, tenemos también lo que son los autobuses que son del transporte urbano, tanto para Santo Domingo, o sea, la capital, para Santiago, que es la segunda provincia, la más grande del país, y también habrá unas rutas nuevas que se incorporaron en otra provincia que se llama Barahona. Entonces, este es la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, que es un operador del gobierno, que más adelante lo voy a explicar. Y también tenemos los autobuses escolares o de transporte personal, que también se utilizan como las guaguas amarillas. También tenemos lo que es el metro ligero. Tenemos un metro. Este está regulado, ¿verdad? Quien opera es el gobierno a través de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET. Tenemos 2 líneas de metro
Ahora mismo estamos utilizando 120 vagones, 40 trenes y con futuras ampliaciones a 6 trenes a 6 vagones, ¿verdad? Por cada tren. O sea, y también tenemos ahí lo que es el teleférico, que es un nuevo sistema de transporte que se acaba de incorporar en la República Dominicana. Tiene una sola línea en lo que es la capital, lo que es un transporte urbano. Hasta el momento tiene 195 cabinas. Y ustedes saben que ahora nuestro amigo Emilio dijo que la gente, por el miedo al contagio, pero también desde antes de la pandemia, ya teníamos un descontento de las personas en lo que es el transporte público. ¿Por qué? Porque a veces el servicio, ¿verdad? Las unidades quizás en mal estado y muchos problemas que se han visto, que lo voy a decir ahora más o menos. Entonces la gente ha optado por utilizar otros sistemas de transporte que son más personales, como es, por ejemplo, las plataformas que estamos viendo ahora mismo, que es Didi, una nueva plataforma que entró ahora a la República Dominicana no hace en estos días. También tenemos la InDriver, que es una aplicación donde tú pones el precio y si el conductor dice que sí, que ese precio está bien, pues entonces tú te montas y te vas. Y también tenemos Uber, ¿verdad? Aquí en la República Dominicana, y tenemos una particularidad que no tenemos en todos los países, que es que tenemos Uber Moto. Tenemos aquí Uber Moto, que también es como un motoconcho, ¿verdad? Como un sistema en motores de transporte público, porque a veces ellos entran por los sitios que un vehículo normal no puede entrar y con tanto congestionamiento en la ciudad, pues entonces son una opción para los dominicanos el hecho de utilizar el Uber Moto. Entonces, más o menos, disculpen que me pasé ahí. Entonces, ¿hay algunos problemas que se han visto en lo que es el transporte público en la República Dominicana? Y yo entiendo que en muchos países también de los nuestros se ha visto este tipo de problema, que hay unos altos costos de la operación de los vehículos. Muchos de estos vehículos ya están viejos, podemos decir, no está renovada la flota. O si no, son unidades que están obsoletas, que deberían ya ir introduciendo nuevas unidades con nuevas por ejemplo, con lo que es la reducción del combustible, el cono, cosas así que ya han venido incorporándose en los vehículos, pero que nosotros realmente no hemos cambiado a una nueva tecnología de transporte. También tenemos unos grandes tiempos de viaje porque precisamente con los congestionamientos vemos que también el transporte público sufre porque no tenemos carriles segregados para el transporte público. Tenemos un alto consumo de combustible precisamente por tanto tiempo que duramos en la vía, ¿verdad? Tenemos que estar frenando, tenemos que estar altos niveles de contaminación del aire y del ruido, porque aquí todavía no tenemos una política de medición, ¿verdad? De la revisión técnica vehicular y de la medición de esos efectos al aire. Todavía no hemos trabajado este tema y es uno de los temas que tenemos que entrar próximamente ya en la República Dominicana. El estrés de los usuarios en la vía, que se les rompe la ropa, que si no lo atienden, que no le dan un buen servicio al pasajero. Mucho impacto visual negativo por algunas unidades que están en muy mal estado. Baja frecuencia, se decía, a veces no se consiguen las unidades. Mal estado de las unidades, como dije, a veces no hay una cobertura suficiente. ¿Por qué? Porque puede ser que yo vivo en un barrio, pero yo no puedo salir en transporte público porque no tengo una línea cerca. En menos de 500 metros yo pueda caminar para yo poder ir y tomarla. También hay una competencia entre los operadores por tomar un pasajero. ¿Por qué? Porque nuestro modelo es un modelo de tarifas. El modelo de tarifas siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque si tú tienes más pasajeros, pues lógicamente vas a tener más dinero. Cuando tenemos otros modelos que son por optimización, ¿verdad? Que son los que usan, por ejemplo, en Curitiba, en Brasil, utilizan este modelo de optimización. Entonces ellos no tienen que estar peleando por la guerra del centavo. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen en función a ¿qué? En función a que ellos hagan una reducción de costos y ahí entonces ellos maximicen sus beneficios, en vez de si hay tarifa o no hay tarifa, o sea, si hay pasajeros o no hay pasajeros. Y con el servicio ellos atraen más pasajeros y pueden tener entonces más beneficios. También una sobreoferta de asientos. Llegó un momento en que había más unidades que la gente que se quería montar, que la demanda que teníamos. Y como les dije antes, la obsolescencia del par de la flota. Por ejemplo, para que estemos en contexto,
Estamos ubicando aquí lo que es el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, es decir, todo lo que es la parte de la capital y la provincia de Santo Domingo, que ahora se agregó. Aquí vemos, por ejemplo, un mapa de las rutas. En este caso tenemos, por ejemplo, tenemos los carros de concho que están en la ciudad y que son legales, es decir, que están autorizados para poder brindar el servicio. Ahora, también tenemos unos carros de concho que son ilegales, ¿verdad? Quiere decir que están haciendo el servicio, pero no están registrados. Y también tenemos todas las rutas aquí en este otro mapa, que son tanto las rutas de concho, de minibuses y de buses. Aquí tenemos entonces lo que son las dos líneas de metro que tenemos ahora mismo. Como dijimos, la Oficina para el Ordenamiento del Transporte es un operador del Estado y tiene a su cargo lo que es el Metro de Santo Domingo y el teleférico. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que este azul es la línea 1, esta roja es la línea 2 y este verde es la línea del teleférico, que empalma aquí con la línea 2 del metro. Tenemos también lo que son las rutas por autobuses urbanos, que es operado por el gobierno, que a través de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA. Estos son los buses urbanos y estas son las rutas que en este momento se sirven. Hay unas rutas nuevas que ya se están utilizando, ¿verdad? Se están intentando abrir más rutas dentro de la ciudad en lugares y en corredores donde sea necesario. También, antes de pasar aquí a este tema, también tenemos lo que es un plan maestro, ¿verdad? De lo que es el sistema de transporte público, donde se quiere entonces trabajar lo que son las rutas alimentadoras del Metro de Santo Domingo y que podamos tener un sistema integrado en la República Dominicana. Eso ya se está trabajando en nuestro país y esperamos realmente poder tener una red de transporte público y que tengamos que, o sea, dejemos de depender un poco de lo que es el transporte privado. Aquí, por ejemplo, en Santiago, una de las ciudades, la segunda ciudad de la República Dominicana, más grande y de mayor importancia. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que todas estas rutas están operadas por la ONSA, ¿verdad? Que es un operador del gobierno, también por algunas federaciones, sindicatos y algunas empresas privadas. Esto es en Santiago de los Caballeros y lo que existe allí son carros de concho, como lo que vieron en la imagen, y también los minibuses que vieron en la imagen de igual manera. Entonces, aquí, por ejemplo, para la parte de transporte interurbano, esta es una pequeña red de carreteras, pero que sobre esta red es que el transporte urbano, suburbano también corre por estas rutas de República Dominicana. Este sistema, como ya dice, todo lo que es transporte urbano, menos lo que ONSA y menos lo que OPRED, es regulado por el Intran. Entonces, el problema que yo había dicho ahorita de la edad de la flota, nosotros hicimos un estudio hace ya un tiempito atrás desde la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, donde allí estuvimos como directora de registro y control de transporte. Entonces hicimos varios estudios y varias estadísticas y trabajamos en lo que fue un sistema de gestión, ¿verdad? Del registro de todas las unidades, y aquí entonces se organizó todo lo que fue la cantidad de unidades, vimos lo que fue un estudio estadístico, se hizo un libro de estadística, fue el primer libro de estadística que se realizó, ¿verdad? Para transporte, porque realmente no se tenía una idea clara de cuáles eran las cantidades que tenían cada federación y cómo se clasificaban por federación, y se hizo un trabajo muy bueno que a mí realmente me llena de orgullo. Y dentro de esto estuvo este estudio que hicimos para trabajar lo que fue la edad promedio de las unidades, o sea, con datos de nuestro sistema. Y podemos ver que realmente hay una obsolescencia cuando deberíamos tener un cambio, ¿verdad? Que sea de menor de 10 años para brindar una real calidad del servicio a los dominicanos. Tenemos también lo que son algunos operadores y algunas federaciones y cómo están distribuidas estas federaciones, tanto en la ruta urbana de Santo Domingo, en lo que es la Santiago, ¿verdad? Que podemos decir que la única provincia que regula su propio transporte es Santiago de los Caballeros. Luego, o sea, ya todo lo demás que es el país a nivel nacional lo regula el Intran. Es decir, que solamente esa alcaldía regula su propio transporte. Entonces tenemos varias federaciones para lo que es en las rutas urbanas del Gran Santo Domingo. Aquí, por ejemplo, la Federación Fenatrano
es una de las que tiene un mayor porcentaje, Conatra, Mochotran son los que tienen el mayor porcentaje, mientras que operadores que son interurbanos y urbanos de algunas provincias, entonces tenemos estas otras federaciones que son las que tienen mayor incidencia. Cuando hablamos de federaciones, pues estas federaciones agrupan sindicatos y también personas individuales que se agrupan a estas federaciones de transporte. Hay gente que no está afiliada, que es individual. También tenemos empresas privadas, ¿verdad? De transporte. Y nada, este es más o menos la distribución. Entonces, ahora vamos a ver un poco de qué ha pasado después de la pandemia con todo lo que es el sistema de transporte de la República Dominicana. Entonces, tenemos que, por ejemplo, como ya había dicho Emilio, lo primero es que dentro de la pandemia el transporte público era fundamental, porque como esas personas que eran sectores esenciales podrían entonces movilizarse. Entonces, ¿cómo nosotros vemos eso? Bueno, que obligatoriamente esas personas tenían que tener un servicio de transporte, ya sea brindado por el gobierno o ya sea que ellos tuvieran que buscar un transporte individual. Entonces, lo lógico es que el gobierno le preste ese servicio a estas personas que debían estar en los lugares como los hospitales, los supermercados y ese tipo de servicios esenciales. Entonces también vemos que, por ejemplo, hubo un rechazo a lo que es el transporte público y eso todavía se ve. Muchos estudios, ¿verdad?, que se hicieron en varias universidades, se hicieron varias investigaciones sobre este tema y en algunos países dicen que, bueno, que eso no ha sido el gran problema. Por ejemplo, en Japón dice que eso no ha sido problema para ellos, pero el MIT saca una que dice que el metro de Nueva York fue uno de los principales focos de contagio, pero hasta ahora se ha podido manejar muy bien lo que es el tema del transporte público con varias medidas que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos yo les quiero presentar algo rápidamente, el boom de lo que es la tecnología, cómo la tecnología ha entrado a nosotros, ¿verdad? Ya con lo que había hablado Emilio, el teletrabajo y toda esta parte, que es recuerden que el teletrabajo era una de nuestras estrategias para la gestión de la demanda. Esta es una de nuestras estrategias para que la gente se quedara en su casa y entonces hubiera menos tráfico en la vía. Entonces, yo le voy a presentar, además de que Google, por ejemplo, fue uno de los que sacó cómo fue que se movilizó durante la pandemia todo lo que es el sistema de transporte público en todos los países. Yo hice un trabajo ahí de tomar la base de datos original de Google y entonces lo plasmé en este mapa de ArcGIS para que se viera entonces cómo fue ese porcentaje de disminución, ¿verdad?, en ese tiempo de pandemia. Entonces, cómo la gente entonces usó o no usó el transporte público y esa disminución que hubo. Aquí están representados todos los países. Entonces, también les quiero mostrar unos dashboards, es decir, como una pantalla donde hay unas informaciones dinámicas que se ha visto bueno, podríamos decir que en muchos de los países. Y uno de ellos, el primero, es un tablero que trabajó, que fue el BID, ¿verdad?, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde aquí ellos nos presentan cómo fue la congestión del tráfico, cómo fue el volumen de tráfico, ¿verdad?, durante este periodo, y es un mapa, podemos llamarle un mapa interactivo, ¿verdad?, un mapa donde usted le da clic a lo que usted quiere ver y entonces usted puede tener la información. También tenemos aquí en este dashboard lo que son los casos de COVID-19 por cada uno de los países, ¿verdad? Cada país puede mirar qué ha pasado, ¿verdad?, en qué está el total de muertes, total de confirmados, puede visualizarlo de una manera, yo diría que bastante chévere, ¿verdad?, en forma de decirlo así. También entonces, como les dije, la gestión del tráfico en muchas de las ciudades donde ellos tenían datos, la intensidad de tráfico por área metropolitana. Aquí tenemos, vamos a ver, tenemos Bucaramanga, tenemos Cali, tenemos Belo Horizonte, ¿verdad?, que es de Brasil, Argentina, Chile, o sea, todos esos países aquí representados, donde ellos, como les dije, tuvieron acceso a información. También tenemos de los volúmenes de tráfico durante la pandemia. También tenemos aquí, por ejemplo, el transporte público, que es de lo que estamos hablando ahora.
cuál ha sido el índice de transporte público. Por ejemplo, Bogotá dice que disminuyó en un 62%, y así cada una de estas, Porto Alegre en un 46%. Entonces, así podemos ver aquí en este dashboard que ustedes pueden también acceder. Ustedes le escriben tablero de impacto del coronavirus por el BID y le va a aparecer entonces el tablero para que ustedes puedan entonces consultarlo y puedan tener datos actualizados. También la parte de la movilidad de las personas, de la calidad del aire, y aquí también están todos los países donde ellos tuvieron datos representados. Entonces, ese es uno de los tableros que se creó para ahora para el coronavirus, donde podemos ver ese tipo de información. También tenemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, también hizo su propio tablero para los indicadores del distanciamiento social, utilizando lo que es los celulares. O sea, la localización de las personas le decía a ellos el tipo de movilidad que se estaba haciendo. Y entonces ellos lo clasificaron desde la A hasta la F como si fueran niveles de servicio, pero aquí diciéndonos, por ejemplo, que desde la A hasta la F fueron los porcentajes de disminución que hubieron en sus demarcaciones. Y aquí entonces tienen todo lo que fue la parte del COVID, ¿verdad? En lo que es Estados Unidos, dependiendo de qué estado usted seleccione, entonces le va a dar la información. De igual manera, también ellos tienen unos tableros que son para el tráfico, o sea, cuánto tráfico por cada uno de esos estados. Lógicamente ellos lo hacen a través de la cámara, a través de los sensores de tráfico que tienen ya en las carreteras, todo lo que es los ITS que ellos manejan, ¿verdad? Luego tenemos lo que son las tendencias también por otras instituciones que tienen que ver con lo que es el transporte y cómo se movió el transporte tanto de pasajeros como de carga en muchos de los países. Por ejemplo, yo puedo elegir Italia, por decir algo, y son tableros interactivos que son en tiempo real y que usted lo puede consultar en cualquier momento. De igual manera, también Movit, que es una aplicación que trabaja con transporte público. Aquí tenemos Brasil, también tenemos Colombia. Usted selecciona aquí qué país, qué región usted necesita, y también aquí le va a dar un cierto tipo de información. Espero que esto le pueda servir también para los planificadores y las personas que quieran consultar de alguna manera esta información. Entonces seguimos entonces aquí con la presentación y vamos a seguir viendo qué ha pasado con nuestra República Dominicana respecto a lo que es el transporte ahora en pandemia. Nosotros tenemos en la República Dominicana, esto es un ejemplo de lo que es el Gran Santo Domingo, de cómo está entonces nuestra distribución, ¿verdad?, de los motivos de viaje. Tenemos que el motivo de trabajo está casi hasta un 59%, que es casi en todos los países. Ese patrón de este motivo de viaje pues es casi igual en todos los sitios, un 15 o un 20% de compras. Como aquí se cerraron la mayoría de los negocios, que solamente se quedaron los supermercados, se cerraron las escuelas, o sea, todo este tipo de motivos pues fueron disminuidos, ya que, por ejemplo, para el estudio ya todo es virtual, todavía es virtual. También la parte de las compras, los trámites, las instituciones públicas lo que hicieron fue tener unos portales online y muchos servicios lo brindaban online. Entonces, todo esto, ¿verdad? Lo podemos ver que entonces hizo que se merme esta demanda. Y aquí, por ejemplo, en la República Dominicana tenemos una partición modal que se expresa más o menos así, que es un 22% de vehículos privados, podemos decir, el carro con un conductor, carro de pasajeros, ¿verdad? Taxi, Uber, el concho, que es el carro de concho, ocupa un 14%, en bus un 13% y así por el estilo. Y a pie, muchas personas que no tienen vehículo aquí en la República Dominicana, pues hay que movilizarse a pie. Entonces, eso básicamente para que tengamos una idea de yo quise hacer como ¿verdad?, de todas las medidas que se tomaron, pues un resumen, porque lógicamente no tenemos todo ese tiempo aquí en este encuentro. Entonces, básicamente la utilización de rayos ultravioletas, el cumplimiento con la sanitización, ¿verdad?, que ya también Emilio había hablado de esto, la bioseguridad en los 4 frentes, que es tanto para los usuarios, el personal que trabaja en esos sistemas de transporte público, y que elabora ahí las infraestructuras, ¿verdad?, que hubo, y también los vehículos, la sanitización de los vehículos, la señalización adecuada dentro del vehículo, fuera en las estaciones,
el registro de pasajeros para dar seguimiento de los casos de COVID, la promoción de que se utilizara el sistema electrónico de pago de pasajes precisamente para no estar con dinero en efectivo y pasar de mano en mano. Los planes de comunicación y manejo de crisis, que en muchos lugares pues surgió el hecho de que no tenían ese tipo de planes y ahora ya están trabajando en estos tipos de planes. La reducción de la ocupación, que por ejemplo en nuestro país, en el sistema público se cerró totalmente por espacio más o menos de un mes, tanto el sistema público como privado. Y aquí entonces cuando abrió el nuevo el sistema público entró con un 30% de ocupación y luego una segunda fase entró el sistema público pero operado por empresas privadas y por federaciones. Entonces ya fue un 60% de ocupación. Y entonces también lo que fue el aumento de la frecuencia, que tuvieron que mandar más buses para poder complementar, y el aumento de la velocidad comercial. Esas han sido como que las medidas más apremiantes, ¿verdad? Entonces, ya específicamente en cada uno de los sectores, tanto el metro como el teleférico, por ejemplo, dejó de operar el 21 de marzo y se restableció el 20 de mayo. La demanda disminuyó en ese mes, ¿verdad? Que fue el mes que no hubo servicio. O sea, en el mes que no hubo servicio, bueno, fue cero, que se dejaron fue 9 millones. Pero en el periodo del mes de marzo, que fue donde hasta el 21 de marzo, este periodo pequeño, pues redujo un 11% respecto a marzo del 2019. Y aquí toda la pérdida, o sea, todo lo que pasó, el gobierno es quien subsidia este tipo de, ¿verdad? Si no hay pasajeros, pues entonces el gobierno subsidia todo lo que es la operación del sistema como tal. Entonces aquí, por ejemplo, yo hice un ejercicio, ¿verdad? Para presentarle a ustedes de cómo fue por los 3 trimestres de este año, cómo fue la demanda y cómo fueron esas recaudaciones. En enero-marzo, como vemos aquí, por ejemplo, en el metro y el teleférico, teníamos estas recaudaciones por trimestres, pero como vemos, lo que queremos ver es la tendencia a la baja que tuvo de abril a junio, y luego ahora se está recuperando, pero no ha llegado todavía a como estaba en el periodo de enero-marzo. O sea, todavía no tenemos esa gran demanda, no tenemos la demanda que teníamos antes de la pandemia. Igualmente, la cantidad de pasajeros por trimestre, como podemos ver, se correlaciona, ¿verdad?, con las recaudaciones que se tienen del metro y el teleférico. Esperamos que realmente a medida que vaya cambiando todo el proceso, ya la gente siga el asunto de la demanda, pero lógicamente tenemos que ver eso, nosotros que somos como la parte de transporte, ver si realmente lo que es el teletrabajo, lo que es la parte de trabajar en casa, la educación virtual, también la incorporamos para nosotros entonces poder tener una menor congestión en la vida. Entonces, el servicio de OMSA, el sistema público en el transporte urbano, tuvo una variabilidad, por ejemplo, de un 52% respecto a marzo del año anterior y respecto a febrero del mismo año, un 40%. Y en abril, que estuvo cerrado, se dejaron de transportar por lo menos 1.7 millones de usuarios. Y como les dije, quien subsidia este tipo de cosas es el gobierno. Ahora, ¿qué pasa? Aquí también yo tengo una imagen de cómo fue cambiando y se parece bastante al del metro y al del teleférico, ¿verdad? Aquí antes de la pandemia tenemos una cantidad de pasajeros y luego ha ido ya en aumento ahora ya en este último trimestre. En el caso del transporte público con operadores privados no ha sido tan bueno, podemos decir. ¿Por qué? Porque aquí el subsidio, ¿verdad? El subsidio pues es un poquito diferente. Entonces, por ejemplo, los carros públicos, este tipo de carros públicos casi no dejó de operar en la parte urbana, podemos decir, del Gran Santo Domingo. ¿Por qué? Porque al salir los operadores públicos, al salir los operadores del gobierno, que son la OMSA, la OPRED, el metro, el teleférico, entonces, como no había quien diera el servicio a las personas que tenían que ir para los hospitales y todo eso, pues entonces el carro de Oconcho siguió operando. Ellos siguieron operando y entonces dieron el servicio, muchos de ellos. Entonces también tenemos que, por ejemplo, se dejaron de transportar los transportes interurbanos, aproximadamente 41.321 viajes por día, pero eso es solamente las rutas que llegan al Gran Santo Domingo. Las otras rutas que están ya por provincia, pues no tenemos
muchos datos reales, por lo menos por ahora, de qué pasó con esto. También tenemos, por ejemplo, que el 3 de junio fue que iniciaron las operaciones con un 60% de su capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener un 60%, entonces la tarifa de la que ellos reciben, pues no le da para el asunto de cubrir lo que son los costos operacionales. Y como los costos operacionales también tuvieron que aumentarse porque las unidades tuvieron que adecuarse, tuvieron que sanitizarse, o sea, los costos de operación también aumentaron porque el recorrido es el mismo, no cambió porque la pandemia vino. Los recorridos siguen siendo iguales y el costo de operación sigue siendo el mismo. Ahora, lo único que pasa es que hay menos personas montadas, menos personal, a ver, menos personas, tenemos menos tarifa y como tenemos un sistema que trabaja en base a tarifas, entonces lamentablemente el sistema pues tiene que colapsar. Pero ¿qué pasa? Que aquí ellos lo que hicieron, muchos operadores, ¿verdad? Según conversaciones con ellos, que dicen, bueno, pues muchos de ellos han aumentado la tarifa. O sea, en contra de la población como tal, lógicamente buscando ellos hacer una compensación del tiempo que duraron sin operar. También tenemos que decir que el gobierno subsidia a estos operadores que tienen gas, por ejemplo, con una tarjeta que se llama bono gas. Es decir, se le entrega una tarjeta a estos operadores individuales y con esta tarjeta hay un subsidio al gas licuado de petróleo, que es el que utilizan para transportar, ¿verdad? Como su combustible. Entonces también se agregaron estos choferes a lo que fueron los subsidios que dio el gobierno para toda la población en el sentido de que hay unos programas que eran programas FASE, que eran para empresas así pequeñas, ¿verdad? Y también el Quédate en Casa, que fue otro programa que se le entregaba 5,000 pesos dominicanos a cada familia pobre, ¿verdad? A cada familia que lo necesitaba. Y muchos de estos choferes entraron en esos dos procesos y se están recibiendo 5,000 pesos dominicanos para poder un poquito apalear esta situación. Y me dicen algunos transportistas que no todos están recibiendo el subsidio, o sea, que algunos lo están recibiendo, creo que la mayor parte, pero hay algunos que no lo están recibiendo. Aquí tenemos, por ejemplo, el del periódico, de algunos periódicos de aquí, de las reacciones que han tenido los transportistas. Dice, aumento de pasajes en transporte público urbano fue realizado unilateralmente por algunos choferes. Conatra amenaza con no ofrecer el servicio de transporte, dice que están en la quiebra. Conatra dice tendría grandes pérdidas con 27 pasajeros en el autobús y que no valdría la pena, según la lectura. Y entonces dice, el transporte público comienza a circular bajo protocolos de seguridad y como podemos ver ahí, muchos protocolos que ahí aumenta el costo de operación de muchos de estos operadores. Muchas gracias a Yindira Taveras por esa visión panorámica de lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en República. También nos puso al tanto de su país. Y bueno, estamos un poco atrasados en el programa. A mí lo que me da la sensación es que tanto en Brasil como en República Dominicana el transporte tiene el apoyo del Estado, o sea, están supliendo ese déficit financiero. En el caso de Medellín, en el caso de Colombia en general, lo que estamos viendo es que los transportes masivos sí tienen el apoyo del gobierno, pero el transporte colectivo lo que le han ofrecido es un préstamo que esta mañana lo anunció el presidente de la CTU, Jaime Sánchez, como un préstamo de Bancoldes. Entonces, acá no hay subsidios para el transporte público colectivo, sino para el masivo. Tenemos algunas preguntas formuladas por el público. ¿Te parece si hacemos unas 2 o 3 en áreas del tiempo? Pues no podemos formular muchas. Pero mira, Juana González nos pregunta qué medidas se pueden tomar para que mejore el servicio público. Emilio. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Sí. Yo les traigo un mensaje, no solo mío, sino de todos los transportadores de aquí de Porto Alegre. Ellos sabían de que yo iba a estar en esta presentación y me dijeron, por favor, comunica esto a nuestros amigos y colegas de los transportadores de la CTU de Medellín. Me dijeron, Emilio, este es un problema internacional, esto no es un problema de ciudad.
El problema del transporte público y las vivencias de la pandemia no pueden ser tratadas aisladamente, sino que si no esto lo divulgamos internacionalmente y hacemos un grupo de trabajo internacional, difícilmente vamos a salir. Eso lo decían básicamente porque para nosotros aquí en el Brasil, el hecho de que todas las investigaciones de Estados Unidos, de investigaciones hechas en Europa, en Inglaterra sobre todo, mencionan de que el transporte público es el lugar donde más se contagia la gente. Y eso es fatal para un sistema de transporte colectivo. Entonces, como medidas, ya que tú eres parte de la Universidad Nacional, hacer investigaciones que desmitifiquen o ver la forma cómo paliar esas situaciones sería fundamental como imagen, recuperar la imagen del transporte colectivo. Entonces, medidas para el transporte colectivo existen diversas, ya les dije, existen de medio, corto plazo, medidas de acciones importantes en este momento, ¿no? Entonces, el hecho de racionalizar nuestras líneas de transporte, el hecho de incrementar mayor calidad de servicio para el sistema de transporte colectivo y sobre todo ver los medios de financiamiento son medidas fundamentales que en este momento ya estamos trabajando porque no vamos a dejar morir al transporte colectivo. Muy bien. Muchísimas gracias, Emilio. Agradeciéndoles a ustedes estos valiosísimos aportes, conocer este panorama mundial, saber cómo se está haciendo en otros lados. Iván, nos quedan muchas reflexiones aquí, a este lado del charco. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por este espacio